UGT La Rioja ha guardado un minuto de silencio por el primer trabajador fallecido en La Rioja en este 2025. El pasado jueves se desvaneció en la calle San Agustín cuando estaba repartiendo. Fue trasladado a un hospital en Santander y finalmente murió este sábado. Bajo el lema "Sin vida no hay salario", UGT ha reclamado más inversión en riesgos laborales, más formación en prevención, una actualización en la Ley de Riesgos Laborales y más medios para la inspección de trabajo. El año pasado fallecieron 7 personas trabajadoras y en 2023 fue un año especialmente cruento, ya que se registraron 14 accidentes mortales en el trabajo. Pedimos una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tiene que permitir que la vigilancia de la salud, que la prevención de riesgos laborales sea una prioridad en todos los centros de trabajo. Y por ello demandamos también más medios para la inspección de trabajo, que es la que tiene que velar porque se cumpla la ley. Sin vida no hay salario, ese es nuestro lema y eso es lo que volvemos a reclamar hoy en la calle, que de nada nos servirá subir los salarios si seguimos perdiendo la vida. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro más sentido pésame a la familia. Enseguida vamos a plantear en nuestra mesa de tertulia por qué La Rioja sigue siendo una de las comunidades españolas con mayor siniestralidad laboral en nuestro país. Y hoy, en nuestro tiempo de entrevista, queremos tratar un tema que también nos preocupa, y nos preocupa porque se trata especialmente de menores. A pesar de los esfuerzos por prevenirlo, el consumo de alcohol en menores sigue siendo una de las principales preocupaciones en España. La edad media de inicio se sitúa aquí, en los 14 años. Nos llama la atención que, a pesar de la existencia de normativas restrictivas, casi el 93% de los jóvenes de 14 a 18 años afirma que puede conseguir alcohol de forma muy fácil y que en el último mes el 54% de los adolescentes ha bebido en alguna ocasión alcohol. También es llamativo que casi el 21% ha hecho un consumo intensivo en poco tiempo, en el último mes, y que solo el 30% considera que beber unas 5 o 6 copas el fin de semana no es una cosa peligrosa, no les preocupa, no ven el riesgo. Y aunque hay signos de mejora, sin embargo, el consumo sigue siendo alto y el inicio temprano continúa siendo un riesgo significativo para la salud y el desarrollo de los jóvenes. Por ejemplo, afecta al desarrollo cerebral porque impacta en el aprendizaje y también en la memoria. Se corre mayor riesgo de adicción. Puede provocar trastornos emocionales relacionados con ansiedad y la depresión. Puede ser causa también de accidentes y de lesiones. Son niños con peores resultados escolares y relaciones conflictivas. Sus conductas les pueden llevar a comportamientos de riesgo, con aumento, por ejemplo, en el consumo de otras sustancias y de conductas peligrosas. En cuanto a los problemas físicos, afecta al hígado, al corazón y al sistema digestivo. Y por último, interviene también en el crecimiento físico, alterando el desarrollo de los huesos y de los órganos. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de una iniciativa. La iniciativa es Menores ni una gota, que trata de prevenir el consumo de alcohol en los menores. Esta tarde hemos podido hablar con una experta en la materia que dentro de esta campaña recorre diferentes ciudades españolas. Hoy ha estado en Logroño para impartir una charla dirigida a padres y también a educadores, proporcionando herramientas prácticas para abordar y prevenir el consumo de alcohol entre los menores. Esta tarde hablamos con la reconocida psicóloga y educadora Rocía Ramos Paul. El consumo de alcohol es una actividad creciente entre los menores que preocupa cada vez más en nuestro país. Hemos visto una serie de datos destacables, como que el 50% de los menores de 14 a 18 años han consumido alcohol en el último mes, o que el 21%, casi el 21% de esa población han participado alguna vez en algún consumo excesivo. Gracias a una iniciativa que se llama Menores ni gota, una serie de charlas con 200 personajes destacados de España participan para tratar de erradicar el consumo de alcohol entre los menores. Una de ellas está con nosotros, Rocío Ramón Paul. Ella es una reconocida psicóloga. Ustedes la conocerán también por haber participado en televisión en el programa Super Nanny. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues fenomenal. Encantada de estar contigo aquí, María. Bueno, cuéntenos, ¿por qué usted decidió, porque esta iniciativa, estamos hablando, lleva muchos años de mucho trabajo, ¿por qué decidió unirse a ella?
Bueno, pues sobre todo por el ofrecimiento que me hicieron, ¿no? Yo creo que el tema de la prevención del consumo de alcohol en menores es un tema importante que ha estado muy presente a lo largo de generación tras generación, ¿no? En cada realidad es distinta a la que tenemos ahora también, ¿no? Y entonces me parece una iniciativa maravillosa y ahí llevamos ya 10 años, ¿no? Transmitiendo o intentando transmitir la parte que me corresponde, que sería un poco cómo hablar de alcohol con mi hijo menor de edad, ¿no? Podemos hablar que hay estudios recientes que dicen que el 30% de menores, si hablamos de edad menor de los 14 años, de 12 a 13 años, han consumido en el último año alcohol. ¿A qué cree que se debe ese inicio tan temprano en el consumo de alcohol entre los jóvenes? Sí, la edad de inicio está en torno a 14, ¿no? Hay un factor que todos los padres van a reconocer rápidamente, ¿no? Y es el identificarse con el grupo. Entonces, si el grupo, en el ocio del grupo está el alcohol, pues al final lo consumen, ¿no? Entre otras cosas porque hay que pensar que el grupo, identificarse con el grupo es su autoestima en este momento, ¿no? Y entonces quieren estar dentro del grupo y parece que como si fuera, yo qué sé, una especie de acto de inicio de algo, ¿no? Entonces me voy, mi padre no está detrás, mi madre no me puede decir no lo hagas y me incluyo en el grupo y consumo y entonces empiezo a asociar, ¿no? Es un poco lo que tiene la campaña también, desasociar entre otros objetivos el ocio con el consumo de alcohol en menores, ¿no? ¿Cómo influye entonces esa presión social? Si hablamos también de presión social, de redes sociales, de publicidad. Sí, fíjate, la publicidad está muy restringida, si te das cuenta, ¿no? El peso, el grueso siempre estaría con los iguales, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? El problema de esto quizá tiene que ver con cómo yo hablo de esto con mi hijo, ¿no? Que es un poco donde va la charla dirigida, ¿no? Es decir, tengo que comunicarme con un menor que es mi hijo, que posiblemente esté iniciándose en el consumo de alcohol, qué dificultades tiene él para decir que no y qué dificultades tengo yo para explicarle cómo hacerlo, ¿no? Eso es un poco el kit de la cuestión en este momento, ¿no? Y de lo que trata en general cuando, pues los 10 años que llevamos hablando con las familias, ¿no? El dar pequeñas tareas o pequeños deberes que les ayuden en lo cotidiano para introducir este tema, ¿no? Que a veces cuesta. Bueno, ¿y cuáles son esos errores que cometen los padres o los educadores? No, fíjate, más que errores es vamos a intentarlo si no he probado, ¿no? La primera parte es que, por ejemplo, la adolescencia es una edad donde hay mucho conflicto, ¿no? Y el conflicto muchas veces impide que yo me comunique con mi hijo. ¿O por qué? Pues mira, hay 100.000 motivos. Uno, porque soy un padre de estos que es como un policía, ¿no? Un fiscal. ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? Tal. Entonces eso, inténtalo tú como adulto, ¿no? Cualquiera que interrogue de esa manera te cierra la posibilidad de comunicarte. Otras veces porque antes de comunicarte ya estás pegando el grito o lo está pegando tu hijo, ¿no? Y no hay facilidad, entonces ahí no puedes hablar de nada. Y tu hijo necesita todavía que tú le cuentes muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablo con los padres muchas veces les digo, venga, que cada uno evalúe qué huecos tiene donde el conflicto no sea el protagonista. Todo el mundo se pelea con sus hijos, ¿eh? También yo tranquilizo mucho en ese sentido. O sea, no conozco ningún padre de adolescente que no haya pegado un grito, ninguna madre, ¿no? Pero vamos a ver cómo buscamos un hueco y a lo mejor la mejor comunicación no es esa de y tú lo has hecho y tú estás, sino que hay que buscar sin conflicto ese hueco, que a lo mejor empezando a hablar de terceros, a lo mejor en un entorno que te guste, a lo mejor muchas veces trabajo desde una actividad, un interés que puede ser el deportivo, el cine, cualquier actividad de ocio sin alcohol, de manera que fíjate tú ya todas las variables que vamos tocando, ¿no? Ocio sin alcohol, posibilidad de comunicarme sin que el conflicto sea el protagonista, porque muchas veces los hijos lo que demandan, fíjate, es ¿cómo digo que no? Cuéntame cómo digo que no. ¿Cómo llego a un grupo y digo, no, yo no voy a beber? Cuando mi autoestima depende de esto, lo están haciendo todos los de alrededor, no he generado nunca ninguna alternativa en este punto, ¿no? Social, que es muy sobreprotector, donde hasta ahora mis padres me han resuelto todo, ahora tengo que resolver yo, ¿qué digo, no? Entonces, de todo esto, de todas estas dificultades y de cómo ayudarles o acompañarles en esta etapa, es de lo que hablamos en estas charlas. Pero muchas veces también es difícil, o sea, por un lado, como dices, afrontar el tema de hablar con los menores del alcohol. Unos padres a veces optan por decir, bueno, pues este tema no lo tocamos, y otros a lo mejor pecan de ser muy permisivos, es decir, pues que beba en mi casa, que no pasa nada. ¿Eso está bien hecho? Bueno, bien hecho, mal hecho, a mí no me gusta mucho decir el qué. Pero es cierto que lo que uno tiene que ser es responsable del comportamiento que tiene con su hijo. Si yo le digo a mi hijo, tú bebe conmigo, esto es muy, todavía se da mucho, aunque la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no?
no, que beba conmigo, que así aprende a beber mejor o cosas de este tipo, ¿no? Estas barbaridades que escuchas a veces. Claro, si tú le das permiso para que beba, tu hijo no va a entender conmigo sí, con el resto no. Entonces ahí una de las cosas, le estás dando permiso de alguna manera para que empiece a beber ya, ¿no? Si yo pongo un límite, aparte de que el límite le hace más responsable, el límite lo necesita, aunque proteste, aunque grite, pues está la fase de hacerlo, ¿no? Pero si yo pongo un límite y le digo no, conmigo no, o tú no tienes 18, a ti la ley te dice que no, y además yo no estoy de acuerdo con que tú bebas, ¿no? Pues de alguna manera estás cubriendo, o sea, ya va el chaval que tiene eso en la cabeza cuando sale, dice no puedo beber, no puedo beber. Otra cosa es que el impulso, las características personales de cada uno, el momento evolutivo que viven, ¿no? Estén convencidos de una cosa y luego lleguen y hagan otra, porque no ven a largo plazo, no son capaces de mantener la historia, ¿no? Pero tú ya estás generando ahí un límite que es importante, ¿no? Es muy importante. Me gustaría saber también cómo podemos reforzar, y lo acababas de decir hace un momento, hay muchos, hablabas de ocio pues, no relacionado con el alcohol, ¿no? otras alternativas. Me gustaría saber, bueno, pues, cómo podemos reforzar esa tendencia positiva, porque podríamos decir que hay hoy en día muchos menores a los que dicen no al alcohol y parece que está habiendo como una tendencia hacia ello, ¿no? Sí, es cierto que hay una tendencia que dice que no y está, no sé, yo creo que a lo que tú te refieres quizá es qué hacemos para que esto se contagie, ¿no? No lo sé, o sea, yo trabajo, te lo digo de verdad, con la realidad que hay. La realidad que hay es que hay demasiados menores que están bebiendo en este momento. A los que no, fenomenal. Quizá habría que hacer un estudio de por qué dicen que no, ¿no? Y nos ayudaría a los profesionales y a los padres para poder incluir factores que hagan un poco de prevención o de parachoques antes de iniciarse en edades tan tempranas como son los 14 años, ¿no? Lo que sí podemos es ayudarles a que digan que no cuando están en el grupo, ¿no? O sea, comentábamos antes, ¿no? Te digo, hay muchos chavales que cuando llegan, si solo han vivido con el sí y con el no, o padres muy laxos que tú hacías referencia, que han dicho que sí a todo, un chaval que no aprende en su casa o no escucha en su casa el no sabe mantenerlo fuera y a lo mejor no quiere beber y a lo mejor sabe que no le viene bien y a lo mejor no es un comportamiento que quiera llevar a cabo, pero es que nadie le ha enseñado a decir no. Y decir no en este momento no es, oye, no, yo no bebo que no tengo 18, porque te cargas su vida social y te cargas su autoestima. Pero sí hay muchas opciones. Oye, mira, pues yo ofrezco mi casa para, tengo hambre, ¿quién se viene? 100.000 cosas que a él en este momento no se le ocurren y que si tú tienes una buena comunicación, que es el inicio, ¿no?, de toda la conversación esta, con él le has podido dar como alternativa, ¿no? El alcohol no es una noche y ya está, sino que conlleva sus riesgos. ¿De qué riesgos podemos hablarles a los menores? Que es bueno que sepan. Principalmente en esta edad, que no tienen capacidad para entender justo eso, los riesgos, ¿no? Yo suelo contarle a los padres que en este momento, cuanto más pequeños son, más dificultad tienes, porque menos capacidad de autocontrol tienen. Tú piensas que empiezan a desarrollar esto de párate, piensa y luego actúa, empieza a desarrollarse ahora, ¿no? Entonces, un elemento como el alcohol, que no está preparado para ellos, lo único que hace es impedir muchas veces que eso se desarrolle, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos, por muchos que tú les cuentes, fíjate, ellos escuchan, tienen más información que nunca, ¿no? Han escuchado 40.000 veces los riesgos a nivel, que no es mi rama, además, a nivel médico que pueden tener, y no les llega. Y no les llega porque ellos son supermanes, a ellos no les va a pasar nunca nada, eso no va con ellos, tienen la edad de decir eso, o sea, es que tampoco estamos hablando de una característica que no sea la suya. Por eso te digo que quizá para mí la prevención, más que contar lo que ya saben, es ayudarles a convivir con algo que está ahí y a lo que no saben dar respuesta, a lo que no saben generar una alternativa. Tenemos un problema real, que es que 14-16 no puede entrar en un local, y eso no pasaba hace unos años. ¿Esto es mejor o peor que lo de antes? No lo sé, pero lo cierto es que están en la calle. Y en la calle permanecen horas y horas, y cuando uno está en la calle sin saber qué hacer muchas horas, seguramente ocurran muchas cosas que a ninguno de los padres nos interesa o nos conviene o queremos que ocurran, ¿no? Todas esas realidades son un poco lo que uno se tiene que plantear, qué alternativas tienen de ocio, si yo puedo ampliar el ocio que tienen, si mi casa puede ser el sitio donde se reúnan para determinadas cosas, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues casi que lo vamos a dejar aquí, pero me gustaría saber también cuáles son las preguntas más habituales que te hacen los padres, por si acaso hay alguno en casa que
que te la quiera hacer Claro. a través de la televisión. No, hay un montón, pero Las fíjate, más habituales, que más sí, recuerdes. Sí, tú has dado en el clavo con muchas de ellas, ¿no? El hecho de ¿qué hago si mi hijo ha bebido? Y viene a casa bebido sería una. ¿Puedo beber yo delante de mi hijo siendo adulto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si se repite en demasiadas ocasiones que venga bebido de fin de semana? O sea, si eso se empieza a convertir en el único tipo de ocio, ¿no? Este perfil que digo yo que es el preocupante, ¿no? Si se pregunta mucho, ha cambiado de amigos, ha dejado los intereses que tenía antes, está de lunes a viernes pensando qué se pone y a dónde va a ir con amigos nuevos que no conozco, ¿no? Y noto que viene consumiendo pues este tipo de, principalmente, ¿no? De preguntas. Esas son las alertas también, ¿no? Que nos tienen que poner Claro, ese preaviso. ese es el que más alerta tiene que generarnos, ese es el que más alternativas le tenemos que buscar, ¿no? Y si me preguntas cómo, pues te diré con lo que yo sé hacer, que es hacerlos responsables. O sea, tú llevas a cabo este comportamiento, tienes que tener consecuencias. Se llame móvil, se llame tienes que llevar a cabo un deporte, o sea, retirar el móvil, tienes que llevar a cabo un deporte, tienes que cumplir el horario o el hábito de estudio, tienes que cenar con nosotros en familia. Todo esto que parece que no tiene nada que ver, al final es lo que hace el engranaje para conseguir la prevención en el consumo de alcohol. Han cambiado mucho las generaciones en estos últimos 10 años, o los problemas de los jóvenes. Pues mira, yo creo que hemos cambiado mucho nosotros como adultos en cuanto a la educación de los hijos. Y creo que ahora han cambiado muchas cosas porque todo tiene que cambiar, pero bueno, yo siempre digo que lo que hay que trabajar es con la realidad que se tiene. Ni ningún tiempo pasado fue mejor, ni veremos ahora en el futuro, ¿no? Lo que hay es esto, y esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Y sí, somos una sociedad mucho más sobreprotectora, en general todos, ¿no? Cada uno en su grado, y eso repercute en determinadas características de los chavales. Parece que la adolescencia empieza antes y se acaba mucho después, ¿no? Yo digo que un hijo ya es más que una hipoteca porque vas a acabar antes de pagar la hipoteca que tu hijo se vaya de casa, ¿no? Y todos esos factores pues los tienes que tener en cuenta a la hora de educar. Realidades distintas, ¿no? Ni mejores ni peores, yo creo, la que hay. Entonces, atentos entonces. Gracias. Gracias, un placer y muchísimas gracias por atendernos y dejarnos meternos un poquito en su jornada diaria de hoy. Gracias, gracias a vosotros. Adiós. Es el minuto de silencio por el primer accidente laboral mortal en este 2025. Ha sido guardado esta misma mañana. Recordamos que el pasado jueves se desvanecía en la calle San Agustín una persona, un repartidor, cuando estaba trabajando. Fue trasladado a un hospital en Santander y finalmente murió este sábado. Bajo el lema "Sin vida no hay salario", UGT ha reclamado más inversión en riesgos laborales, más formación en prevención, una actualización en la ley de riesgos laborales y más medios para la inspección de trabajo. El año pasado fallecieron 7 personas trabajadoras y en 2023 podríamos decir que fue un año especialmente cruento, ya que se registraron 14 accidentes mortales en el trabajo. Pedimos una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tiene que permitir que la vigilancia de la salud, que la prevención de riesgos laborales sea una prioridad en todos los centros de trabajo. Y por ello demandamos también más medios para la inspección de trabajo, que es la que tiene que velar porque se cumpla la ley. Sin vida no hay salario, ese es nuestro lema y eso es lo que volvemos a reclamar hoy en la calle. Que de nada nos servirá subir los salarios si seguimos perdiendo la vida. Bueno, pues vamos a saludar a la mesa. Enrique Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches, María. Buenas noches. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mala noticia en este 2025, primera víctima mortal este sábado en un nuevo accidente laboral, en este caso un repartidor, ¿no? En plena calle. Sí, mira, yo aquí soy muy prevencionista porque he sido además, ¿no? Yo quiero incidir que esto tiene 4 patas. Uno son los sindicatos, otros son los empresarios, otros son las instituciones, inspección de trabajo, políticos, etcétera, y otros los propios trabajadores. Yo creo que es muy importante la formación, básica diría yo. Yo pienso que esto se radica, el accidente cero, o sea, el mortal cero no puede ser, pero yo creo que sobre formación, formación y formación
se podrían evitar muchos accidentes con una buena planificación, evaluación de riesgo, medidas preventivas, etc. Vigilancia de la salud, por ejemplo, porque yo recuerdo que la vigilancia de la salud, el informe médico primero es obligatorio para un trabajador cuando entra a una empresa, te hacen el reconocimiento médico. Pero luego hay un vacío legal con esos reconocimientos médicos en el que los trabajadores pueden decir que sí o que no. Allá había, con los sindicatos había una lucha, ¿no? Es que este puesto es que tal. Yo intentaba obligar a todos los puestos de trabajo que se haría el reconocimiento médico, porque en un reconocimiento médico de una mutua, en un electrocardiograma, en una espirometría, en una analítica, te puede salir algo y luego llegan los informes a los médicos de la empresa y te pueden mandar a tu médico de cabecera. Pero importante sobre todo una cosa que yo hacía y creo que los sindicatos la deberían trasladar a las empresas y a los trabajadores, aprendiendo de los accidentes. Era una actividad formativa que se realizaba por la empresa, la multinacional que estaba yo y por muchas más, en lo cual ocurre un accidente, imagínate, grave, leve, lo que sea. Entonces vamos a analizar ese accidente y las causas por las que ha ocurrido, con fotografías, etc. Eso se llevaba por todos los centros de trabajo, por todos los cuartelillos que decíamos nosotros, con transparencias, y lo explicábamos el porqué del accidente y cómo se podía haber evitado. Ellos mismos decían, pues si se hubiera puesto el EPI, si no se hubiera puesto detrás del camión donde el contenedor estaba, si se hubiera colocado en su sitio, y eso era importantísimo. Y luego sobre eso se hacía un poquito, no un examen, sino se hacían unas cuantas preguntas para saber que habían entendido lo que habíamos dicho. Bueno, en base a esa formación, en base a esa inspección de trabajo, que tiene que haber más inspectores, en base a que los sindicatos tienen que mentalizar a sus trabajadores que tienen que ponerse los EPIs, que es que yo he visto, equipo de protección individual o colectivo, que es que yo he visto EPIs que estaban dejados en el coche de trabajo y estaban subidos en una plataforma o una elevadora o en un tejado, pero que, ¿y por qué no te lo pones? No, es que me molesta. Y solo se lo ponían cuando venía alguien por allí. O sea, todas estas cosas evitan muchos accidentes y no me quiero alargar porque podía hablar de 1000 cosas. Pero sobre todo, formación y aprendiendo de los accidentes, vigilancia de la salud y evaluación de riesgos. Bueno, y respetando también los acuerdos a los que se lleguen, ¿no? Porque además el Gobierno de La Rioja recientemente ha hecho un plan contra la siniestralidad. Pero que se lleve adelante, pero que se lleve. O sea, yo puedo hacer muchos planes, pero si ahí están los planes, los dejo ahí con el polvo, etcétera, que se lleve, que se baje al barro, que se toque, que se explique, que se diga, sindicatos, trabajadores, los delegados sindicales importantes a la hora de con la empresa de tener actuaciones y trasladarlas a sus trabajadores y decirles a sus propios trabajadores, oye, ponte los EPIs, que el ojo es tuyo. Como yo le decía, los más importantes de la empresa sois vosotros, que los ojos, que tu vida es vuestra, es tuya, no es de la empresa. Pero claro, mucha gente a veces... Una pregunta, ¿sabéis cuándo hay más accidentes de trabajo en la semana? Que está comprobado. ¿Qué días? Viernes y lunes. ¿Sabéis por qué? Porque el viernes se quiere terminar pronto para irnos ya de fin de semana, y el lunes porque venimos como venimos. Esos son los 2 días que más accidentes de trabajo hay. Viernes y lunes. Diego. Estando de acuerdo en la necesidad de la formación, es una de las claves. Sí que es necesario, lo decía Jesús Izquierdo, que es necesario a nivel legal, la normativa tiene que cambiar. Hay trabajos, por ejemplo, desgraciadamente esta persona que ha fallecido es un repartidor. Ahora han proliferado repartos hasta los domingos por la tarde, a las 7 de la tarde te pueden... me han llegado a tocar el timbre para otras personas, cuando yo creo que el descanso también es necesario y la vigilancia de la salud. Y el extremo que un repartidor esté trabajando hasta los fines de semana, pues igual hace falta regulación y control. También. Porque una cosa no podemos esperar hasta el lunes o el martes, no lo tienen que repartir el sábado o el domingo por la tarde, y ese tipo de cuestiones. Hacen falta cambios, pero hace falta... Los planes están muy bien, pero los planes tienen que venir acompañados de recursos y de personal suficiente que controle, que vigile que esos planes, que sobre el papel pueden estar muy bien, tienen que llevarse a cabo, y se tiene que controlar que lo cumple la empresa, que lo cumplen los trabajadores, y no temblar la mano si hay que sancionar, porque yo creo que es mejor una sanción que una sola pérdida. Desgraciadamente el año pasado fueron 7, este año arrancamos temprano con 1, el anterior, lo habéis dicho, 14, en 2022 11.
la media superior a la decena, del caso más extremo, que es el fallecimiento en el puesto de trabajo. Pero es que hay que ver que las cifras superan los 5.000 accidentes de diversa categoría, puede ser desde una cosa muy leve a cosas medianas, pero también pueden ser amputaciones, que son cosas gravísimas que condicionan la vida de una persona para siempre y no son tan extremos como el fallecimiento. En este sentido, es una de las cosas que La Rioja tiene que mejorar. Mi compañero Carlos Ollero en el Parlamento ha llevado varias iniciativas y evidentemente, si estuviera en la mano de las administraciones, ¿no? Cero, pero yo creo que sí que tiene que ser el objetivo, sí que tiene que marcarse que el número de fallecidos en una comunidad de 300.000 personas o de 350.000 personas como es La Rioja, sí que tendríamos que aspirar a que el número de fallecidos fuera cero. Si hay cultura preventiva en la empresa, con eso que te he dicho yo y aprendiendo de los accidentes, si eso se lleva a efecto y se da a los trabajadores o a los encargados como trabajadores designados en prevención, importante, con su curso de 50 horas, pues eso lo trasladan a sus propios trabajadores y ahí evitamos muchos accidentes. Porque hay accidentes, yo he visto accidentes tontos, porque le dices al trabajador, cuando esté el camión en marcha atrás, no te pongas detrás del camión. Fíjate qué cosa más simple, ¿no? Pues el tío, pues ese día pues se pone y el otro no mira por el espejo, o cuando te subas al estribo toca y que ya estás. O sea, son los despistes en el mundo los accidentes son multicausales, no tienen una causa, tienen muchas causas. Pero a veces los despistes, el estar hablando con un compañero, los propios compañeros, los delegados de prevención, muy importantes en la empresa, que tengan su formación y que la trasladen a sus propios trabajadores, los sindicatos en esa labor de formación continua, importante las 50 horas y los recursos básicos. Por supuesto que hay que ir al cero y yo llevaba una estadística y mi empresa llevaba una estadística y además las empresas que llegaban a cero tenían premios, o sea, tenían una serie de premios por parte de la administración, con lo cual tenías algo ahí, ¿no? Pero aunque también están los temas de seguridad vial, que a veces los accidentes sin itinere de venir e ir a casa al trabajo, pues hombre, el tema de las muertes en vehículos, pues se puede dar formación en seguridad vial, pero hay un poquito, te quedas un poquito fuera de, ¿no? Pero por lo demás, como muy bien dice Diego, la formación importante, planes de prevención, evaluaciones de riesgo. A veces las pymes, las pequeñas, no pueden llegar a esa evaluación de riesgos. Bueno, pues que las mutuas o los sindicatos que les trasladen personas formadas para que les ayuden a hacer su evaluación de riesgos y prever los riesgos que puede tener esa panadería, esa televisión, esa industria, etcétera, etcétera. Oye, mira, tienes estos riesgos, te faltan poner aquí estas cosas, necesitas unos guantes, unas botas, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Y todos se tienen que poner el mono de trabajo, sindicatos, empresarios, gobierno, políticos y inspección de trabajo. Mira, ¿qué lectura haces tú? Sí. Yo, fíjate, yo en 2019 hice un estudio un estudio de marketing y comunicación de prevención de riesgos laborales en La Rioja. Analicé todas las empresas, más de 60 empresas, con un cuestionario diciendo que cuáles eran los puntos más importantes dentro de una empresa para prevenir los riesgos, los accidentes laborales. La mayoría de las empresas, que es lo que tú dices, Enrique, no tienen la capacidad para poder llevar a cabo la prevención en riesgos laborales. Yo hice una estadística. Sí, bueno, sí, Silvia, es así, no pueden, no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Yo creo que por una parte está bien que desde las instituciones ahora van a plantear una estrategia para hacer acciones formativas, que yo creo que a estas pequeñas empresas es lo que les va a venir bien, y a partir de ahí poder empezar a analizar. Las pymes, una empresa de 4... ¿Esa será la razón entonces por la que La Rioja es de las comunidades españolas con más siniestralidad laboral? ¿Puede ser? Porque somos una comunidad de pequeñas empresas. Y Madrid y Sevilla, no, pero es muy bien lo que dice Silvia. Una empresa, una pyme, 4 o 5 trabajadores. ¿Tú te crees que ese hombre se puede permitir el lujo de tener un técnico de prevención de riesgos laborales y que les dé tal? Pues las mutuas, los sindicatos, la inspección de trabajo, que les manden un técnico. Cuando he hablado ayer de que hace falta personal formado y hace falta recursos a poder hacer, y eso puede evitar cualquier problema, porque esas empresas igual, y tampoco se pueden gastar en un EPI igual dinero, porque pues están de justitos de ingresos. A esas ayudas, a esas pymes, es donde tienen que estar
El gobierno, las instituciones y los sindicatos. Y los sindicatos tienen gente formada, porque yo he hablado con sus técnicos y me he reunido mucho con técnicos de uso, de UGT y comisiones obreras, y tienen técnicos autosuficientes para poder ir a esas pymes y echarles una mano en un momento determinado. Y eso evitaría accidentes, que es lo que dices tú. Y otra cosa importante son los hábitos de vida saludable, que yo creo que también había que incidir, porque del año pasado, de las 7 víctimas que hubo, 3 fue por infarto. Quizás lo que tú apuntabas, Enrique, lo que son no solo la vigilancia, sino los reconocimientos médicos, que mucha gente, es cierto que la gente no quiere hacer los reconocimientos médicos, que yo creo que debería de ser obligatorio cuando entras en una empresa. La primera vez, mira, yo les de la primera vez, ¿por qué no quieren? Porque es voluntad del trabajador. Es voluntad. Salvo que yo diga, por ejemplo, los conductores, yo decía, este puesto necesita un reconocimiento periódico. El inicial no, el periódico. ¿Por qué? Porque llevas un volante y yo quiero saber en qué condiciones me llevas esa máquina. Muchas veces, ya voy yo a mi médico y me hace el reconocimiento. No es lo mismo. Si tú tienes que hacer unas determinadas actividades dentro del puesto de trabajo. Sí, pero ¿sabes qué hacía yo? Hablaba con los sindicatos, hablaba con el representante sindical y firmábamos que los puestos de conductor, de peón de barrido, de yo qué sé, de lo que sea, son obligatorios los reconocimientos médicos. Y entonces lo tenían que pasar, ¿sabes? Pero es que alguno no quería porque igual le salía algo y lo tenían que mandar y entonces no sé qué. Por eso es importante que los sindicatos y las empresas y los técnicos de prevención vayan de la mano, pero que es que no quieren. Mira, la vacuna, que nosotros la facilitábamos, la de la gripe y la de la gripe aviar en su día, pues la mayor, fíjate, facilitarla, como si fuéramos la seguridad social. Que yo no me vacuno, que yo me da fiebre, que yo no sé qué. Pero hombre, que estás con mucha gente, que te... Y no había manera. Y si eso sí que era voluntario, eso no se podía obligar como el tema de los reconocimientos. Es una empresa muy grande. No, las multinacionales lo llevan muy bien, claro. Una multinacional como la mía, que éramos 80.000, o cualquier empresa del IBEX, te cuenta que además es obligatorio por ley, que por razón de trabajadores, como una empresa que tiene 2.000 trabajadores, por cada 500 trabajadores tiene que tener un técnico de prevención, luego tiene que tener 4, entonces esas empresas lo tienen cubierto. Pero yo el problema lo veía más en las pymes. Las empresas de 4, de 5, de 8, de 10, que no tienen dinero ni poder adquisitivo para contratar a un técnico. Ahí está la administración, ahí están los sindicatos para echarles una mano. ¿Alguna cosa más curiosa de ese estudio? No, me podéis preguntar lo que queráis. Lo has dicho muy claro, sí, Enrique. Y yo, fíjate, a mí me ocurrió, ahora estoy optando a una licitación y una de las cosas que me pedían precisamente era el certificado de tener el básico, el de 50 horas. Básico de 50 horas en riesgos laborales. Sí, es que aunque tengas el certificado, esas empresas luego a lo mejor igual no lo pueden desarrollar. No. Por eso te digo. Por eso no, tienes que es obligatorio lo tienes que pagar el estudio, pero luego tienes que haber una persona que lo pueda desarrollar. Y luego las empresas grandes, las empresas del IBEX, tienen auditorías externas e internas, que eso en prevención de riesgos laborales, 4 al año. 2 internas que hacíamos nosotros a nuestros propios compañeros y 2 externas. O sea, el tema de las empresas grandes no hay problema. Yo incido más en empresas de reparto, que dices tú. Pues yo no sé cuántos tendría tal, igual eran 7 o 6 o 5 y tienen que trabajar muchas horas porque no llegan y porque luego en Navidad hay más trabajo que en verano. Bueno, pues ahí es donde tenéis que entrar vosotros y la inspección. Y se habla mucho de la fisonomía que tiene el tejido empresarial riojano, ¿no? Pymes y autónomos. Sí. Bueno, pues entonces la administración también tiene que ser consciente de que tiene que elaborar estrategias para ese tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Y al final son recursos que desde mi punto de vista lo que hacen es una gran inversión. Una sola vida que se consiga salvar es una gran inversión. Entonces, recursos hay más que suficientes y es una de las asignaturas pendientes, porque estadísticamente un solo fallecimiento en La Rioja, al ser poca población, genera que subamos en estadística, pero es que una pregunta, ¿los sindicatos con las pymes pequeñas tenéis alguna colaboración? ¿Hacéis alguna cosa? Yo no estoy en los sindicatos, pero entiendo que si hay empresas que muestran un interés, yo pienso que la colaboración por parte de los sindicatos, que tiene gente formada en prevención de riesgo, creo que la predisposición va a ser favorable en todo caso. Luego creo que hay esa mala cultura o esa mala idea de que la prevención es improductiva y que dificulta el trabajo. Eso no es verdad. Pero es todo lo contrario. Pero lo que quiero decir que es una mala idea que no es la realidad. No.
Creo que al final la prevención de riesgos lo que genera es un trabajo más eficaz, más efectivo que lo que... Y crea riqueza. Yo tenía calculado que todos los años en mi empresa, los costes que te puede generar los costes de accidentes que nos evitábamos, podíamos tener unos beneficios superiores en el plan estratégico de un 20, un 30, un 40% más. En dinero. Cuidado. Que además ganas dinero. Hablando de trabajo, de gobierno y de sindicatos, han firmado este mediodía el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional para este 2025, una subida del 4,4% que se traduce en 700 euros más al año y del que se van a beneficiar más de 2 millones de personas. Se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional un 4,4% en 2025. Un incremento de un salario mínimo interprofesional de 50 euros al mes en 14 pagas. Lo vuelvo a decir, es una cantidad que importa en las familias españolas. Un total de 1.184 euros mensuales, un acuerdo entre Gobierno y sindicatos sin el apoyo de los empresarios. También quiero agradecer su aportación en esta ocasión, sí, a la mesa del diálogo social de la patronal española. No fue posible el acuerdo, pero volvieron al redil. Nos hubiera gustado en el Gobierno de España que el acuerdo fuera tripartito, claro que sí. Desde la Unión General de Trabajadores critican la no implicación de la COE en esta subida salarial. Pedirle a la COE, exigirle a las patronales de nuestro país que si quieren negociar los convenios, lo hagan, pero que se sienten a negociar. Desde Comisiones Obreras, su secretario general se felicita de poder reducir con esta subida la brecha salarial. Prácticamente el 12% de la población asalariada de nuestro país tiene una afectación directa, el incremento del salario mínimo interprofesional. Hablamos, en efecto, de más de 2 millones de personas. Se aprobará mañana en el Consejo de Ministros y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Bueno, pues medida con carácter retroactiva a partir desde enero y una medida en la que no ha estado la patronal. Pues bueno, porque parece que solamente se pueden imponer, hay veces que no ha habido, que los sindicatos no han participado cuando se hizo, por ejemplo, la reforma laboral de 2009 o de 2012, que lo que hacía era recortar derechos, y la subida del SMI, por primera vez cuando se empieza en el periodo 19 hasta la actualidad a subir, venía la catástrofe, se iban a destruir millones de empleos y de empresas. Se ha subido sustancialmente, se ha subido dignificándolo sin ser un salario mínimo nada desorbitante si nos comparamos con el entorno europeo. No se ha destruido empleo, no se han destruido empresas, y lo que se hace es que personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, porque desgraciadamente el salario mínimo es un salario cada vez que se va aproximando más a los ingresos medios, lo que ocurre es que muchas millones de personas en nuestro país puedan vivir un poco mejor, sencillamente, y no repercuta en nada negativo. Entonces, todo eso que decía la patronal, que iban a destruir empresas, se ha comprobado que no. Empíricamente se ha demostrado en 5 años que la subida continuada del salario mínimo ha sido una medida positiva para muchos millones de personas y que no ha tenido ninguna contrapartida ni en la economía, ni en las empresas, ni en la destrucción de empleo. Por tanto, bienvenido sea la subida del salario mínimo. Sí, y otra de las cosas que ha quedado por resolver es si las personas que están recibiendo el salario mínimo interprofesional van a tener que tributar a Hacienda. Eso es una de las cosas que eso es no otro se ha pulso. aclarado. Entonces, bueno, sí que ha dicho que depende del Ministerio de Hacienda y que probablemente en los próximos días sí que se resolverá o se establecerán unas pautas, pero es las dos cosas pendientes, la patronal y el IRPF. Silvia, ahí las da. Poco me parece esa subida. Fíjate lo que te digo. Escucha, 1.184 euros por 14 pagas, 16.576 euros. ¿Qué se puede hacer con este dinero hoy en día en España? Sobrevivir. Y ahí voy más allá. Yo creo que nos estamos equivocando de pleno a pleno en este país. A las personas no hay que igualarlas por abajo, porque miluristas hay a millones en España. Hay que igualarlas por arriba. El salario mínimo interprofesional hay que igualarlo por arriba. Porque yo digo, ¿cuánto gana el CEO de Inditex al año? Los de la bolsa, los del IBEX. 8,3 millones de euros.
¿Cuánto gana un empleado medio de ese Inditex? 25.000. 8,3 millones, 25.000. 335 veces más. No podía ser que el CEO ganara o ganase 4 millones, que ya está bien, y el de las 25.000, 75.000. ¿Cuánto ganaba Ana Botín, la del Santander? 11 millones de euros. ¿Cuánto gana un asalariado medio del Santander? 35.000. No podía ser la Ana Botín 8 y el asalariado medio 80.000. Y así, ¿cuánto gana Florentino Pérez? Y eso que es de mi equipo, del Real Madrid. Es decir, ¿por qué no te presentas como Es que creo que estamos haciendo las cosas mal. Florentino Pérez, 6 millones de euros y ganará su empleado medio 25.000. SACIR, el CEO, 6,8. El CEO, no voy a decir de qué empresa iba yo, de qué empresa era yo, ganaba sobre 8, 9, 10 millones de euros. Un peón de barrido, un barrendero, la profesión más digna del mundo, 1.000 euros. Una empleada de limpieza que tenía yo de colegios, 800 euros. Y el CEO, 8 millones. Y no se les da la cara de vergüenza. Y que diga la Yolanda Díaz, que ahí no estoy de acuerdo, que el que gana 1.800 es clase media. El que gana 1.800, que luego por el IRPF, impuestos directos, circunstanciales y todo eso, se le queda en 1.000, es clase pobre. A la clase media nos han hecho pobres. Hay que intentar una revolución y que se iguale por arriba. Y que los de arriba, por supuesto, por su inteligencia, por lo que sea, que ganen, pero los de abajo, que podamos vivir. Y que no quieran ser por eso todo el mundo funcionario, que es que haces una encuesta entre los chavales y dices, yo funcionario, para asegurarme tal. No, hay que incentivarles, que creen, que piensen, que como en Estados Unidos es una sociedad abierta. Ya te digo que para mí poco es. Yo le hubiera puesto mucho, y eso que del 2018 ahora ha subido un 61%, el salario, que fíjate si no dónde estaríamos, pero esto es pobreza. Esta subida es pobreza, y los chicos jóvenes con buenas carreras están ganando 1.000 euros, y eso no puede ser, Diego. Pero las reticencias fueron absolutas y estábamos en 717 euros, que actualmente 1.180 euros que no es nada. Un dinero que, con las subidas que ha habido de la inflación en los últimos años, junto con los problemas de vivienda... Eso iba a decirte yo. Pero ¿cómo vas a no puedes plantearte... Pero ¿cómo vas a comprar un piso con 1.000 euros o con 1.600 euros? No puedes. Ahora, ¿a ti te parece que esos sueldos de los del IBEX, que me parece muy bien, a mí me parece indecente? Yo siempre hemos defendido que tiene que haber un salario máximo. 14 millones de euros, cuando un empleado con sus 37 horas y media hora, las que sean, esté ganando 1.200 euros. No puede haber 335 veces de diferencia de salario entre ese trabajador y ese CEO que tienen, el CEO y los señoritos, que los digo yo, todos esos que están por arriba. Es que sería tan sencillo una propuesta que la lleva haciendo Izquierda Unida, un salario máximo, lo mismo que hablamos de salario mínimo. Por abajo. Claro, también un salario máximo. Por abajo. Una persona en una empresa puede tener mayor responsabilidad, mayor carga de trabajo. Por abajo. Pero ¿cuántas veces puede ganar más que el último empleado de esa empresa? En estos momentos 300 y pico veces. 335 veces, eso, 300 y 250, ¿eh? Eso así de claro, lo que hace es destruir la sociedad y generar una brecha insalvable. Pobres, la clase media de este país ya no es clase media como antes. Es pobre. La clase media... Porque dices, 1.800 euros ha dicho la Yolanda de Trabajo, que es el salario de ser clase media. Sí, vamos a descontar. Descontamos el IRPF, descontamos Seguridad Social, descontamos impuestos de IBI, del Ayuntamiento, descontamos. ¿Qué nos queda? Nada para vivir. Ahorro, cero. No, es difícil ahorrar. ¿Y los pensionistas? Yo lo tengo que decir. Vamos con ellos. Mira. No has callado. Bueno, yo lo hablo después. No, que les quiero mandar un mensaje a mis 74.000 pensionistas de La Rioja. Para que me escuchéis a los de la plataforma, os quiero decir otra cosa. Venga, pues atentos. ¿Qué le vas a hacer ahora? Porque antes hable Silvia. Vale. Yo, mira, a mí con la vuelta a las pensiones, a mí me parece de verdad lo de los partidos políticos de risa, pero de risa. Por una parte, meten la subida de las pensiones en un conglomerado de acuerdos, todos juntos ahí para ir votando rápidamente. El PP vota en contra. Luego organiza una recogida de firmas por 6 ONG para pedir que se suban las pensiones cuando él ha votado en contra. Pero es que, señores, es que las pensiones no son un privilegio, son un derecho, que por eso se han dedicado toda su vida a trabajar para tener un salario digno para poder seguir viviendo.
Que ahora, si lo unimos también a lo del salario y unimos el tema de las pensiones, pobres. Estamos en las mismas. Pobres. Es que estamos en las mismas. Las mismas. Diego. Yo creo que la cuestión de las pensiones me parece legítimo que protesten y que saquen las vergüenzas a las organizaciones políticas que no saben estar a la altura. Nosotros siempre hemos defendido en Izquierda Unida que con las cosas de comer no se puede jugar. No se puede jugar. Y el método legislativo a mí precisamente no me gusta, porque estoy muy acostumbrado, pues en los ayuntamientos también se hace. A cambio de esto te meto otras 300 cosas que no en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Es así. Pero yo creo que hay que ponerlo en una balanza. Se equivocaron, se pasaron de frenada Puigdemont y Feijóo. Se dieron cuenta que hasta su propia base social les dijeron, mira, la cuestión de las pensiones y otras cosas, medidas sociales, los abonos transporte, vieron el efecto y la cagada, hablando mal y pronto, que habían cometido y tuvieron que volver atrás con las orejas gachas. Porque aunque haya en ese decreto un montón de cosas que puedan ser matizables, que seguro que yo estoy en muchas en desacuerdo. Yo estoy convencida de que no se leyeron lo que había. Creo que votar. hay elementos que muchas de las veces pueden opacar todo lo demás. Que digas, no me gustan esas 100 cosas, pero solamente por estas 3 merece la pena. O son mucho más importantes y pesan mucho más. Y en el caso de las pensiones o de las medidas del abono transporte o otras cuestiones de incidencia social, se dieron cuenta de la reacción que había generado y tuvieron que rectificar. Yo te diría que no, que eso fue una jugada de trilero. Para mí es un trilebús. Para mí las pensiones, con el Pacto de Toledo se quedó bien claro que tienen que estar siempre al margen de cualquier movimiento político. Las pensiones tienen que ir aparte, es un derecho que tenemos y un derecho que nos hemos ganado durante 40 años. Luego podrás meter lo del gasoil, lo del Palacio de los Vascos y lo que quieras, pero no puedes meter en las pensiones con todo eso, tiene que ser aparte. Ya a lo que voy. Decirle a los de la plataforma estas que están, a nuestros 70.000, cuidado, 70.000 pensionistas que tenemos en La Rioja y 10 millones, que hay un dictamen de la Comisión Europea diciendo lo siguiente, que las pensiones tienen que estar exentas de IRPF. Un dictamen publicado en un periódico que lo tengo aquí del 11 de noviembre de 2024, por el cual ya se has cotizado durante 40 años y volver a pagar IRPF es una doble cotización. Y hay un dictamen que cuando quieren cogen los dictámenes de las basuras y no suben las basuras porque hay que reciclar y vamos a pagar más este año, que además era recomendación, no era dictamen como este, pues hay un dictamen, que lo sepan los de la plataforma, de las pensiones del año pasado, 2024, diciendo que las pensiones tienen que estar exentas de pagar IRPF. Y otra cosa, y si no pueden estar exentas, las contributivas. Pero y si no pueden estar exentas, ¿vale? Pues una deflación del IRPF, que ya hemos pagado bastante, que ya hemos estado ahí, ¿no? Pero dictamen existe y disposición también, con lo cual, si la Comisión Europea lo ha dicho, no sé por qué no lo cogemos aquí, porque lo del IBI, que era recomendación, cogieron el Ayuntamiento de Logroño y nos va a subir tanto más. Eso quería decir a mis pensionistas, entre los que me encuentro. Vamos, que lo añadan en la pancarta entonces. Que lo pongan. Que lo añadan, muy bien. Bueno, pues hablando del ayuntamiento, vamos a ver qué es lo que ha pasado. El viernes rueda de prensa, hoy los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Logroño acusan al gobierno municipal de esconder bajo un supuesto nuevo plan de gestión presupuestaria la necesidad de recortar 6 millones de euros del presupuesto municipal. El Gobierno municipal presentaba la semana pasada un plan de gestión para ahorrar 6 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento. La oposición le acusa ahora de camuflar recortes en servicios y personal tras ese plan de gestión. Es imposible que reduciendo 6 millones de euros, como decía el señor Iglesias el viernes, la prestación de los servicios públicos básicos vaya a seguir siendo la misma. Así, desde este grupo consideramos que el impacto en términos de empleo inducido que generan todos esos contratos que ahora deben recortarse por valor de 6 millones de euros, conllevará una pérdida de empleo de entre 150 y 200 personas. Y recalca que no son 6, sino 8 millones los que el Ayuntamiento debe recortar. Que el Gobierno, como les hemos dicho con el informe del interventor, sabía antes de aprobar los presupuestos que tenía que ajustar ese gasto de 8 millones de euros, no 6, lo que el interventor dice son 8 millones, y decidió desoír esa recomendación y aprobar ese presupuesto totalmente ficticio e irreal. El plan de gestión deberá pasar ahora por pleno. Silvia.
Bueno, a mí me hace mucha gracia, porque esta mañana cuando he oído la noticia y el viernes cuando, bueno, he oído a la oposición y el viernes cuando oí las declaraciones de los responsables del ayuntamiento, qué casualidad, 6 millones son lo que vamos a ahorrar, 6 millones que no vamos a recibir de los fondos europeos. Yo no sé si ese dinero se va a utilizar para hacer lo que no vamos a poder hacer porque no tenemos ese dinero, pero hay otras partidas que me preocupan todavía más. La reducción del gasto destinado a publicidad, yo como agencia, la verdad, eso también me va a tocar. Reducción del contrato de servicios postales, eso es lógico porque al final las instituciones se están digitalizando. Licitaciones de contratos de energía para conseguir mejores precios, también me parece una buena iniciativa, pero lo de los 6 millones me ha tocado la fibra, de verdad. Yo luego he leído la información de los partidos de la oposición y claro, hablaban también de pérdida de empleo, pero no se sabe exactamente muy bien. Yo creo que las cuentas son fáciles de echar, Silvia las ha hecho rápido. El dinero que no entra de Europa, de algún lado tiene que salir. Creo que la gestión yo la calificaría de muy mejorable o directamente nefasta. Creo que era muy fácil criticar a la anterior corporación, pero se viene con un listón un poquito exigente y alto y lo que se ha conseguido es perder un dinero y ahora, al final, quien lo van a tener que poner no va a ser la Comisión Europea, van a ser los logroñeses y las logroñeses. Y en cosas tan sensibles como las que ha hecho Silvia, o por ejemplo, lo que se hablaba, hay una recogida de firmas en las bibliotecas públicas, por ejemplo en la Rafael Azcona, porque le iban a limitar 40.000 euros del presupuesto. 40.000 euros del presupuesto es inhabilitarle club de lectura, renovación de fondos, etcétera, etcétera. Bueno, el Ayuntamiento de Logroño ha sacado un comunicado diciendo que esto no es verdad. Sí, sí, son declaraciones alarmistas y que no va a haber ¿sabes qué me pasa? Servicios sociales, que yo he hablado con uno de la oposición y he hablado con uno del PP. ¿Sí? Y entonces, pues que no me entero bien. O sea, que no. Según el del PP, van a ampliar el Teatro Betón, 9,2 millones de euros, van a hacer infraestructuras deportivas por 5 millones, la mejora de la carretera del Cortijo, 4 millones, mejora del agua, no sé qué, y lo de la biblioteca Rafael Azcona, que no es verdad. Según los otros, es lo que tú has dicho, hay recortes por todos los sitios. Como yo no sé quién miente aquí, pero alguno miente seguro, lo que sí voy a decir es una cosa, mucho gasto, y sigo en lo mío. La gente se cae. El suelo de Logroño está impracticable, que quieren cargarse a los pensionistas con el suelo para que no cobremos las pensiones. Yo no sé si están de acuerdo con alguno. La luz en Logroño no se ve, hay poca luz y hay muchos atropellos. Y por último, a mí eso me hace mucha gracia lo de las multas. Muchas multas por ambicionar en la calle, que es de maleducados y eso es cultura. Pero ¿por qué no ponen servicios, baños públicos, de esas cabinas que hay para que la gente en un momento determinado, porque yo no veo nada de eso, me parece muy bien que multes, pero ponga algo de este tipo. Por ejemplo, ahora en París metes una monedita de €1 en un baño público y tienes 1000. Ahora oía que en Madrid van a hacer lo mismo. Bueno, pues en vez de sancionar, pon alguna cosita de estas, que yo no pido gran cosa, que arreglen el suelo y que pongan luz, que no veo. Venga, pues esas son las peticiones. Las mías. A ver, bueno, ¿visteis los Goya o no los visteis? ¿Estáis de acuerdo con las películas ganadoras? ¿Alguna habéis visto? Yo creo que sí, que los premios... Yo he visto La Infiltrada y tengo interés en ver el 47. Yo he visto el 47 y la interpretación del protagonista, del que lleva el autobús 47, es fabulosa. Y luego ese acento que le dan, andaluz... A mí me toca la fibra porque era un conductor de autobuses de la empresa metropolitana, miembro de comisiones obreras, de la Asociación de Vecinos y del PSUC, de la gente que trabajó por mejorar sus barrios y por traer la democracia a este país, porque la democracia es poder ir al autobús en igualdad de condiciones también. Y no quiero hacer spoiler, pero ver cómo está... No, que yo no la he visto. Por eso no voy a hacer spoiler. Tampoco, ¿eh? No, pero es un barrio en lo alto de... Sí, bueno, en Torrebaró. La sinopsis me la sé. No, escucha, y cómo esa gente, cómo ese pueblo lucha por tener
vías de comunicación, baños, etcétera, etcétera. Y como al principio son unos apestados, ¿verdad? Llega la Guardia Civil, o sea, es interesante, me gustó. Bueno, cuéntanos la parte rosa, la parte de cotilleos. Yo tengo que confesar que no vi la gala porque me fui a ver el musical de Priscila en Bilbao, que estuvo genial, os lo recomiendo, si tenéis la oportunidad de verlo. Pero sí que era una de las partes, a mí me hizo mucha gracia, luego ya viendo al día siguiente anécdotas de la alfombra roja, sobre todo había una actriz, es que no me acuerdo cómo se llama Yade, que no hacía más que decir, Melody, por favor, deja de cantar. Es que al haber ganado el... Silvia, ¿estás de acuerdo con esa actriz que no la han dejado presentarse o no? Porque yo no perdí. ¿Con Carla? No, yo creo que... Espera, que termino con esto. Sí, vale. Porque nada más que le entrevistaban a Melody, había ganado el Benidorm Fest que se presentó, y claro, cada vez que la entrevistaban decía que cantase. Entonces, el hilo musical de toda la alfombra era Melody cantando. Entonces, hablaba una, era Melody cantando, hablaba otra, era Melody cantando. Y, era así. Y lo del tema de Carla, yo creo que muy desafortunados los tweets que publicó, viendo que ella es una persona que está dentro de una minoría, la gente que no me malinterprete, pero creo que fueron muy desafortunados. También entiendo que todo el mundo se puede equivocar y cometer errores a la hora de escribir, porque mucha gente escribe sin pensar, pero creo que el sangrado que están haciendo a una actriz cuando ha sido nominada a los Oscar, el peliculón que ha hecho, me parece, vamos, que Netflix se retire, no puede ir a ningún viaje, no lo han dejado ir a ninguno de los premios a los que estaba nominada, no ha podido ir a los Goya porque le han cancelado todo, no le pagan nada. Me parece excesivo. Todo, a mí me parece una salvajada, sinceramente. Porque al final es una actriz. Claro. Es una actriz y ha hecho un papelón y es la mejor película que se ha hecho este año. Claro, es como si Y ella se ha arrepentido, bueno, pero bueno, yo creo que hay aquí dos varas de medir, porque también hay otros actores o otros políticos que han escrito unos tweets que luego enseguida los han borrado también, y esos hacemos así, ¿sabes? Depende de quién lo escriba. Claro, y ese es quién el lo tema, diga. ese es el tema. Bueno, mucho dará que hablar la alfombra roja y los Goya y las películas que nos faltan por ver, y veremos a ver qué pasa en los Oscar, ¿no? Pues a ver si gana Carla, española. Pues ojalá. Ojalá. No sé, lo tiene bastante difícil, ¿no? Lo tiene Apostamos difícil. Ya aquí. veremos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. A ti. Buenas noches y Gracias. les dejamos ya con nuestros compañeros de Campeones. Adiós, buenas noches. Adiós.